Sistema educativo de Finlandia. El sistema educativo finlandés es considerado como el mejor sistema occidental de los evaluados por el informe PISA de 2003. Dicho sistema se divide en dos grandes tipos de formaciones a partir de los 3 años: la formación teórica, que se imparte en las escuelas secundarias superiores y las universidades, y la formación profesional, que se imparte en las escuelas profesionales. El sistema educativo finlandés es un sistema igualitario. La escolaridad es obligatoria desde los 7 a los 16 años. Con alumnos acuden a la escuela local. Es gratuita a tiempo completo para los estudiantes, y esta gratuidad incluye la asistencia sanitaria y el comedor, con una comida diaria que debe cubrir alrededor de un tercio de las necesidades nutricionales diarias del alumno, para las escuelas primarias y secundarias. Finlandia es tras Islandia el segundo país con mayor número de libros editados per cápita. Este interés por la lectura se intenta trasladar a los niños desde una edad muy temprana. De hecho, todos los programas extranjeros en la televisión son subtitulados y no son doblados, de forma en que los niños leen incluso viendo la televisión. Las clases son relativamente pequeñas y rara vez contienen más de 20 estudiantes. El sistema educativo en Japón es obligatorio para los niveles de primaria y secundaria. Prácticamente todos los alumnos pasan al bachillerato, el cual es voluntario, y los estudiantes pueden elegir 4 asignaturas que les ayude realmente en su proyecto de vida. La mayoría de los estudiantes asisten a escuelas públicas hasta la secundaria. El sistema educativo japonés jugó un importante papel durante la recuperación y rápido crecimiento económico durante las décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. Los templos y altares ofrecían cursos gratuitos de lectura, escritura, aritmética para toda la población. Los samurái asistían a sus propias escuelas para aprender dichas disciplinas y clásicos chinos. Los maestros enseñaban generalmente sin una paga y eran muy respetados. Con estas escuelas semipúblicas como base, fue creado un sistema de educación pública moderno, agregando ideas europeas sobre educación, el cual ha permanecido casi inalterado hasta la actualidad. Es importante considerar que los docentes del sistema público son elegidos directamente por la directiva del centro educativo. Esto permite que cada centro pueda crear los mejores equipos de trabajo y buscar a los profesores que mejor encajen en su proyecto educativo real. Los fondos que recibe cada centro son proporcionales al nivel de calidad que estos ofrecen. Primero comenzaremos hablando sobre la educación preescolar en el país de Finlandia. La ley finlandesa establece que los niños deben asistir a enseñanzas preescolares o realizar alguna actividad equivalente durante un año antes de que comience la escolarización obligatoria. La enseñanza preescolar prepara al niño para la escuela básica. Por lo general, los niños van al preescolar a los 6 años de edad. La enseñanza preescolar es gratuita. Los niños también reciben una comida al día sin coste alguno. Y en caso de que el domicilio del niño se encuentre lejos, a más de 5 kilómetros, o de que el viaje resulte muy dificultoso, tendrá derecho a un transporte gratuito. Ahora hablaremos sobre la jornada de enseñanza preescolar. Bueno, tenemos que la jornada dura aproximadamente 4 horas. En general, los niños reciben la enseñanza preescolar en las mismas instalaciones de la guardería o de la escuela. En el preescolar, los niños aprenden matemáticas, ciencias naturales y del medio ambiente, así como también el arte y la cultura. Una característica muy importante es que los niños aprenden cosas nuevas mediante el juego, ya que es muy interesante ver cuánto tiempo se le dedica al juego, que es realmente considerado el principal medio de aprendizaje. Además, el ambiente y la infraestructura ayuda a que los niños se sientan en un lugar muy acogedor, entretenido y seguro, que se les ofrece actividades de juego, físicas, artísticas, de exploración y autoexpresión. Estas son algunas peculiaridades de este sistema educativo que ha convertido a Finlandia en un referente internacional por el nivel académico de sus estudiantes. Cabe resaltar que existe solo 27 centros educativos privados en todo el país, una cifra que no llega a representar ni el 1% del total de centros escolares. Además, tanto los centros públicos como privados son gratuitos. De esta manera evitan la marginación y las diferencias sociales.
Aquí comenzaremos hablando sobre la educación preescolar en Japón. El uniforme y zapatos. En Japón, desde la edad preescolar se lleva uniforme, tanto deportivo como formal. No suele llevarse desde casa. Desde la edad de 4 años se les obliga a cambiar sus ropas por el uniforme dentro del aula, para así motivarlos a vestirse por sí solos y entrenarlos para el futuro. Por lo general los uniformes llevan sombrero, esto para contrarrestar el clima, ya sea el fuerte calor del verano o el frío y largo invierno. Ovento. En todos los preescolares se les pide llevar un lunch, o también conocido como ovento. Cocinar este ovento para los niños crea un vínculo fuerte con la madre. Por lo general es una motivación para el niño, ya que sus madres le dedican tiempo y esfuerzo. Les hacen unos pequeños diseños muy divertidos, que inclusive los anima a comer verduras que no les gustan. Estos oventos son balanceados y en cantidades muy pequeñas. La melódica. Tocan la melódica desde segundo año de preescolar. Muchos piensan que los japoneses o en general los asiáticos son superdotados para los instrumentos, aunque sí los hay. Sin embargo, su talento se debe a la constancia y entrenamiento que tienen desde pequeños. El uso de la melódica seguirá hasta la primaria. Dokai, Festival del Deporte. Este evento es uno de los más importantes del año y se celebra desde el preescolar hasta la preparatoria. En el preescolar el deporte es muy importante y a la par de la música es practicado constantemente. Mi nombre es Lisbeth Castro y yo les voy a hablar acerca de lo que es la educación básica tanto en Finlandia como en Japón. Como sabemos, la educación básica en Finlandia es una educación de alto nivel. Tanto la educación preescolar, primaria y secundaria van a ser obligatorias, gratuitas para los niños que deseen ingresar. Esto tiene el objetivo de que todos los niños puedan recibir una educación de calidad y no dependan de los ingresos de las familias. Esta educación comienza a los 7 años y va a constar de 9 cursos, la misma que va a estar regulada por lo que es la ley de Finlandia. Va a estar organizada por lo que viene siendo el municipio y esta va a ser financiada por el Estado, o sea, mediante los impuestos, por lo que las familias no van a tener que pagar. Al principio van a tener 20 horas de estudio y posteriormente, conforme van pasando de curso, se van a ir aumentando. Con respecto a lo que viene siendo los profesores, estos deben tener título de máster. Los profesores que imparten de primero a sexto año deben tener título en pedagogía. Los profesores que imparten de séptimo a noveno van a tener especialidad dependiendo de la materia que estos imparten. El objetivo de esta educación va a ser el autoaprendizaje y que aprendan a resolver problemas ellos mismos. Los niños que se mudan a Finlandia deben recibir preparación básica para poder ingresar a la educación básica, pues. Estos además deben recibir un año de lo que viene siendo el lenguaje finlandés o sueco como segundo idioma. El ambiente en sí de esta educación va a ser relajado e informal, debido a que las aulas siempre van a permanecer limpias y ellos pueden andar descalzos. Con respecto a la educación básica en Japón, esta de igual manera es obligatoria. Sin embargo, esta va a comenzar a los 6 años de edad y va a culminar a los 15 años. Sin embargo, a los 12 años de edad va a comenzar la educación secundaria. Entre las materias que van a impartir, hay materias que hacen referencia a los valores, a la formación de valores, los cuales van a enseñar desde muy niños a la disciplina que se debe tener en grupo y al respeto de las normas. En Japón, la fase fundamental del currículo educativo viene siendo la autorresolución de problemas o el autoaprendizaje, donde les motivan a ellos mismos a buscar solución o a informarse más sobre el tema que tengan dudas. Con respecto a los profesores, ellos van a impartir un mismo profesor las mismas materias, con excepción de lo que viene siendo la música y el arte. Los maestros o profesores deben estar en constante aprendizaje, pues esta es una parte obligatoria de lo que es de parte del ministerio. Para los niños que vengan del extranjero, Japón no les obliga a seguir esta educación básica. Es más, los niños pueden tomarla o no tomarla.
Con respecto a los materiales, la escuela brinda lo que son los materiales básicos, el pago de pensiones. Sin embargo, va a correr gasto por parte de los padres en lo que viene siendo los uniformes, gastos en materiales extras, paseos que realiza la institución, entre otras cosas. Buenas tardes con todos, mi nombre es Ángel Tony Sangacho López y a continuación les voy a hablar sobre la diferencia que existe en educación superior entre Finlandia y Japón. El bachillerato va a ser una educación de carácter general, es decir, que esta no va a formar para una profesión en específico. El bachillerato va a tener las mismas materias o las mismas asignaturas que la educación primaria, solo que aquí va a ser más exigente y de forma autónoma. Esto quiere decir que la opinión y el criterio de los estudiantes va a ser de forma individual. El bachillerato por lo general va a durar de 2 a 4 años, esto va a depender de cada estudiante, y como resultado de ello, el estudiante va a obtener su título de bachiller. Otro aspecto importante que cabe recalcar del bachillerato es el idioma. En la mayor parte de los centros educativos se enseña con el idioma sueco o finlandés, mientras que en las ciudades grandes, es decir, que en algunos otros centros educativos van a implementar el inglés o el francés como método de enseñanza. Los adultos que quieran obtener su título de bachiller van a tener que aprender en los centros educativos para adultos. Es decir, que estos centros van a ser de manera presencial, a distancia, en red o de forma autónoma. Y como resultado de ello, también estas personas, estos estudiantes adultos, van a tener su título de bachiller. La formación profesional. La formación profesional se centra más en lo que son las prácticas, a comparación del bachillerato, que en su mayor parte es de manera teórica. Este tipo de educación secundaria dura aproximadamente 3 años. Después de que una persona haya cumplido estos 3 años de estudios y de prácticas, podrá recibir su título de formación profesional o de formación profesional especializada, esto dependiendo del caso. Otra opción dentro de la educación de formación profesional es el contrato de prácticas. Esto quiere decir que el estudiante puede hacer un contrato, lo cual va a hacer las prácticas y ganar un salario correspondiente. Y así va a poder cumplir sus horas prácticas y sus estudios. Esta va a ser otra manera de obtener su título de formación profesional. Dentro de lo que es la educación secundaria, en Japón vamos a tener que los estudiantes, después de que hayan culminado la educación primaria e intermedia, el estudiante que está entre los 16 y 18 años va a tener 2 opciones que puede optar para poder estudiar la educación secundaria, la cual va a ser el instituto homologado o también conocido como educación secundaria en sí y la escuela personalizada. Dentro de lo que es el instituto homologado o educación secundaria, vamos a tener que esta se va a dividir en educación media y en la preparatoria. El instituto homologado. Aquí vamos a tener la educación media y el bachillerato, también llamado preparatoria. En la educación media vamos a tener que las instituciones de enseñanza secundaria básica van a comprender el 7º, 8º y 9º grado. Las edades que generalmente se presentan aquí de los estudiantes son entre los 13 a los 15 años. Esto se debe gracias a que en este rango de edad va a haber un mayor enfoque de los estudios académicos, aunque existen un número de estudiantes que han tenido que salirse de este tipo de educación por situaciones en las que han tenido que trabajar. En el bachillerato, también llamado preparatoria, existe la educación común, el comercio, industrias y otro tipo de especialidades. Estas especialidades pueden elegir los estudiantes según su aptitud. Aquí vamos a tener que existen 2 tipos de turnos. El turno del día, o también llamado diurno, que va a ser de 3 años aproximadamente, o que va a durar 3 años aproximadamente. Y el turno de la noche o el nocturno, que va a durar 4 años aproximadamente.
Para ingresar, al igual que los estudiantes japoneses egresados de la secundaria elemental, deben aprobar el examen de admisión. Para ello es necesario que tengan un alto nivel del idioma japonés. Sin embargo, hay algunos colegios privados en los que aceptan a estudiantes que hablan el inglés y, bueno, sin necesidad de hablar el japonés. Dentro de lo que es la escuela especializada, vamos a tener que existen áreas como la agricultura o bienestar social. O también se puede elegir el sistema de tiempo parcial, mediante el cual el estudiante estudia y trabaja al mismo tiempo. Pero existen ciertas situaciones en las que el trabajo no les permite estudiar de manera completa a los estudiantes. Aquí se les da una opción de dar el examen del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, en el cual se logra un certificado que lo califica en el mismo nivel educativo que los graduados de la secundaria y cuentan con las calificaciones necesarias que los permiten presentarse para los exámenes de admisión a la universidad. Finlandia tiene dos tipos de instituciones de educación superior: universidades y escuelas politécnicas. Hay 14 universidades y 24 escuelas politécnicas. Este país es conocido por sus expertos en tecnologías de la información y comunicación, biotecnología y diseño, silvicultura, ciencias ambientales, arquitectura y arte. En cuanto a las universidades politécnicas, también son denominadas universidades de ciencias aplicadas. Se centran en el aprendizaje práctico y profesional. En estas instituciones uno puede alcanzar un nivel de licenciatura en una variedad de diferentes campos. Además es posible una maestría. En cuanto a las universidades, los asistentes a una universidad finlandesa son capaces de obtener una licenciatura, maestría o un doctorado, con una amplia gama de programas que se ofrecen en inglés, especialmente para las maestrías y para los estudiantes extranjeros. En cuanto a la licenciatura, la obtención de una licenciatura en Finlandia en una escuela politécnica tarda aproximadamente 3,5 a 4 años. En las universidades finlandesas, una licenciatura incluye una combinación de lengua, estudios intermedios y básicos y también la realización de una tesis de licenciatura. La duración es de 3 años. En cuanto al masterado, una maestría es ofrecida por ambas instituciones, escuelas politécnicas y universidades, pero hay una diferencia significativa. En una escuela politécnica, el máster se centra mucho en la formación profesional, así como en la investigación aplicada. Y en una universidad finlandesa, el máster se puede lograr solo una vez se haya completado una licenciatura y el candidato ha completado 3 años de experiencia laboral. Por otro lado, tenemos a la educación superior en Japón, que se destaca en el mundo por su calidad y desempeño, ya que sus logros académicos son muy elevados. Un ejemplo de la importancia de la educación en Japón es el hecho de que el 90% de los estudiantes finalizan sus estudios superiores. Asimismo, el 70% de ellos continúa con estudios de posgrado. Por esta razón, Japón constituye uno de los países más educados del mundo. En cuanto a sus universidades, pues estas pueden ofrecer escuelas de pregrado y también escuelas de posgrado. Las escuelas de pregrado imparten cursos de una duración de 4 años, pero para las carreras de medicina, odontología y veterinaria, estos son de 6 años. La escuela de posgrado está dividida en dos, una que es el máster, que dura 2 años, y el curso de doctorado, que dura 5 años. A su vez, el curso de doctorado está formado por 2 fases. La primera de 2 años de duración, que equivale a una maestría, y la segunda, que dura 3 años. Existen los llamados estudiantes de investigación, que estos son programas dedicados a la investigación de un tema bajo la supervisión de un profesor. En este caso no se obtiene ningún título oficial. También existen los llamados estudiantes de auditoría, estudiantes de crédito, alumnos no oficiales que tienen la autorización para asistir a las clases regladas. Los estudiantes del curso de crédito pueden obtener títulos oficiales. Los estudiantes de los programas de intercambio suelen pertenecer a esta categoría. Como existen instituciones de educación superior públicas y privadas, cada uno de acuerdo a las posibilidades económicas que
tenga y lo que más le favorezca, pues intentará asistir a la institución pública o que va a ser más barata o una privada que va a ser un poco más cara. En ambos casos se deberá rendir exámenes de ingreso. Mi nombre es Karen Huiracocha y les voy a hablar acerca de las diferencias que existen entre la gratuidad de educación de los países de Japón y Finlandia. En Japón, la responsabilidad económica que supone el sostenimiento de la enseñanza estatal es compartida por los gobiernos nacional, prefectural y también municipal. En sí, cada gobierno sostiene sus propias actividades educativas con fondos derivados de sus propios impuestos. Asimismo, en este país, la educación obligatoria es mayoritariamente pública y también es gratuita. Durante toda la etapa de escolarización obligatoria y desde 1963, el Ministerio de Educación decide que los libros de texto son los adecuados para cada nivel y los distribuye de forma gratuita a todos los colegios. A partir de octubre del año 2019, el gobierno aprobó formalmente un programa que apoya a la educación superior, incluida aquí la educación preescolar pública gratuita para todos los niños de entre 3 y 5 años. Esto con el objetivo de hacer frente a la caída de la tasa de natalidad del país. El gobierno también estableció servicios de guardería gratuitos a partir de octubre de ese año para los niños de hasta 2 años, los cuales provengan de hogares de bajos ingresos. Las medidas se fueron implementando conforme el gobierno aumentó el impuesto al consumo del país del 8% al 10% en octubre del 2019. Si bien Japón constituye uno de los países donde la educación superior no es gratis, sin embargo, en los cambios ya mencionados se implementó también que los estudiantes de universidades, colegios universitarios de 2 años, colegios especializados y escuelas vocacionales podrán recibir becas si estos provienen de hogares donde los ingresos son bajos. Cabe recalcar que las universidades nacionales japonesas son menos costosas a diferencia de las universidades privadas. Una encuesta que se realizó sobre el coste de la enseñanza en el año 2016 está elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, indica que las familias pagan alrededor de 323.000 yenes al año en educación de sus hijos, esto solamente en la escuela primaria pública, y 1.528.000 yenes en el caso de la educación privada. En el caso de Finlandia, este ocupa el 4º lugar a nivel mundial de los países con mayor inversión en educación por persona. La educación es gratuita, totalmente financiada con la recaudación de impuestos, los cuales son repartidos de forma igualitaria entre todos, pero compensando a aquellos centros con una mayor necesidad, a fin de que todos tengan la misma capacidad de atención. Si bien la educación es considerada por el gobierno finlandés como un derecho fundamental accesible de todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, estatus económico o por la presencia de alguna discapacidad. Todos los niveles de educación son gratuitos para los alumnos. El Estado también aporta con fondos para varios beneficios sociales como las asignaciones de estudios, ciertos comedores estudiantiles, vivienda y la atención médica. Las instituciones educativas son predominantemente de propiedad del Estado o de las administraciones locales. Debido a su amplio y excelente sistema de educación pública, en Finlandia no hay un mercado privado de educación y capacitación en los ciclos básicos. Entre otros niveles y sectores, la participación del sector privado también es relativamente pequeña en comparación con otros países occidentales. Buenas noches, mi nombre es Ana Caicedo y bueno, yo voy a finalizar este trabajo. Para concluir, entre las diferencias de Finlandia y Japón es que Finlandia va a respetar los conocimientos de las personas, pero va a respetar aún más a los individuos que están en el proceso de adquirirlos. La filosofía de este país es que cada alumno es importante y él debe sentirse en la escuela como en casa, sin tener una discrepancia entre la escuela y la casa en la menor medida posible. Mientras que en Japón
la educación va a ser obligatoria únicamente durante los 9 años que duran la primaria y la secundaria. El 97% de estudiantes va a continuar sus estudios superiores. La razón principal es porque Japón está basada en una sociedad con titulocracia, donde la posesión de una determinada titulación es fundamental para ocupar cierta posición social. Por lo general, los estudiantes deben someterse a varios exámenes para acceder a institutos y también a universidades. En cuanto al horario escolar, en Finlandia va a tener una... En cuanto al horario escolar, Finlandia va a tener una jornada de trabajo que se organiza hasta los 16 años de edad. Las sesiones se van a limitar a 45 minutos con un periodo de descanso de 15 minutos, donde los alumnos se van a poder recrear. Mientras que en Japón los alumnos van a ir desde los 6 a los 12 años y van a empezar... Mientras que en Japón los alumnos van a ir a la escuela desde los 6 a 12 años y las clases van a ser de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 15 hasta las 3:30 de la tarde. Y una semejanza entre estos dos países es que la profesión del maestro va a ser bien vista. Los maestros van a ser bien pagados, van a ser reconocidos socialmente, tanto como si fuera un abogado o un doctor. Gracias.